Hoy viajaremos a los albores de la civilización, cuando el hombre aún no comprendía el poder de las palabras ni la magia de la construcción. Exploraremos cómo, según las antiguas tablillas sumerias, los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo, enseñaron a la humanidad los secretos de la escritura, la arquitectura y el orden social. Descubriremos cómo esas enseñanzas transformaron a simples nómadas en los primeros ciudadanos del mundo, cómo nacieron las ciudades bajo la mirada de los dioses y cómo la palabra escrita se convirtió en el vínculo entre lo divino y lo humano. Prepárate para adentrarte en una historia donde el mito y la historia se entrelazan, donde la sabiduría de los cielos dio forma al destino de la tierra. Si te apasionan los misterios antiguos y las historias que explican el origen de nuestra civilización, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque ahora vamos a comenzar. En los albores del tiempo, cuando la tierra aún respiraba la bruma de lo recién nacido, la humanidad era apenas una chispa titilante en la vasta oscuridad del mundo. Los hombres vagaban por llanuras interminables, sin rumbo ni propósito, más allá de la supervivencia. Vivían entre los rugidos de las bestias y los caprichos de la naturaleza, dependientes del instinto, sin memoria ni lenguaje que diera forma a sus pensamientos. Cada día era un eco del anterior, un ciclo sin significado, una existencia entregada al azar. No había templos, ni escritura, ni ciudades, solo el hambre, el miedo y la lucha constante contra la tierra que aún no había aprendido a ser fértil. Las estrellas brillaban sobre sus cabezas como ojos antiguos que observaban en silencio. Y según las antiguas tablillas sumerias, esas luces no eran simples astros, sino los hogares de seres que habían venido antes, los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Vinieron, dicen los mitos, en tiempos en que el mundo era joven y los hombres apenas comprendían lo que significaba ser humanos. Los Anunnaki trajeron consigo el fuego del conocimiento, el orden del cosmos, la promesa de transformar el caos primitivo en civilización. Su llegada fue descrita como un evento que dividió la historia en dos. La tierra tembló y los cielos se abrieron. Los hombres, al verlos descender, los confundieron con dioses, pues irradiaban luz y su sabiduría parecía infinita. Pero entre ellos había uno que se destacaba por su compasión y su deseo de compartir. Enki, el señor de las aguas profundas, el portador de la sabiduría. Mientras otros Anunnaki se interesaban por la minería y el control, Enki vio en la humanidad un reflejo imperfecto, pero lleno de potencial. Cuenta la tradición que Enki descendió hacia los pantanos del sur, donde las primeras tribus humanas luchaban contra la desolación. Observó cómo se agrupaban alrededor del fuego, cómo intentaban comunicarse con gestos torpes y sonidos rudimentarios, cómo enterraban a sus muertos sin entender del todo la muerte. En su silencio, Enki sintió una chispa de curiosidad divina. ¿Qué podrían llegar a ser si les enseñáramos a comprender? Así nació el propósito de los dioses sobre la tierra. Enki reunió a los Anunnaki y propuso un plan: guiar al hombre para que abandonara la oscuridad del instinto y despertara al entendimiento. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos, como Enlil, temían que dar conocimiento a los humanos los haría rebeldes, ingobernables. Pero Enki insistió. Para él, el conocimiento no era una amenaza, sino una semilla. Una semilla que, si se cuidaba con sabiduría, florecería en cultura, arte y memoria. La humanidad, sin saberlo, se encontraba al borde de su primera gran transformación. Los Anunnaki comenzaron a enseñarles lo más básico: cómo trabajar la tierra, cómo aprovechar las estaciones, cómo organizar el tiempo según el movimiento de los astros.
pero lo más importante estaba aún por venir. Enki comprendió que la verdadera diferencia entre el animal y el creador residía en la mente. Así que decidió darles el don del pensamiento abstracto, la capacidad de imaginar, de asociar, de crear símbolos. Los relatos antiguos dicen que Enki bajaba de su templo subterráneo en Eridu, la primera ciudad sagrada, según las tablillas, y caminaba entre los hombres disfrazado de uno de ellos. Les hablaba con palabras sencillas. Les mostraba cómo trazar marcas en la arena para recordar dónde habían guardado sus cosechas, cómo dibujar figuras para representar las estrellas o los animales. Esos primeros trazos, simples y torpes, serían las raíces de algo que cambiaría el destino del mundo, la escritura. Pero antes de llegar a ella, los hombres debían comprender que los signos podían tener poder. Enki los observaba fascinado mientras intentaban comunicarse entre sí, descubriendo lentamente que los sonidos y los gestos podían crear significados compartidos. Y cuando esa chispa de entendimiento brotó, el dios supo que había comenzado el verdadero despertar. Fue entonces cuando, según las leyendas, los Anunnaki convocaron a los clanes humanos y les revelaron el propósito de su enseñanza. «Os daremos los cimientos de la civilización», dijeron, «pero dependerá de vosotros mantenerlos firmes». Los hombres escucharon sin entender del todo, pero algo dentro de ellos se agitó. Una curiosidad nueva, un deseo de aprender, una inquietud que jamás los abandonaría. La noche cayó sobre las llanuras y por primera vez los hombres miraron las estrellas no con miedo, sino con preguntas. Y fue en esa pregunta, en ese impulso de buscar respuestas, donde nació la humanidad tal como la conocemos. Enki sonrió, sabiendo que el camino sería largo, pero que el primer paso ya estaba dado. El tiempo del silencio había terminado. Comenzaba la era del conocimiento. Con el paso de los siglos, la semilla que Enki había plantado comenzó a germinar. Los hombres ya no eran simples sobrevivientes. Empezaban a observar, a pensar, a comparar. En sus pequeñas aldeas junto a los ríos se reunían alrededor del fuego y compartían historias sobre la casa, sobre los dioses que descendían del cielo, sobre los misterios de la noche. Pero esas historias se desvanecían con el amanecer porque la memoria era frágil y el tiempo implacable. Los Anunnaki veían con curiosidad cómo los humanos intentaban comunicarse, cómo sus voces se unían en sonidos cada vez más complejos, cómo sus gestos trataban de reemplazar lo que el lenguaje aún no podía expresar. Era el balbuceo de una especie que, sin saberlo, se acercaba al poder más grande que podía poseer, la palabra. Fue entonces cuando los Anunnaki decidieron intervenir de nuevo. Si el hombre había aprendido a reconocer los ciclos del cielo y el orden de la tierra, debía ahora aprender a nombrarlos, porque todo lo que tiene nombre existe, y lo que existe puede ser recordado. Enki convocó a los sabios entre los hombres, aquellos cuya mente brillaba con una luz distinta, y los llevó ante Nisaba, la diosa de la escritura y del conocimiento. Ella no era una diosa guerrera, ni una reina de palacios dorados, sino una maestra silenciosa, envuelta en mantos de arcilla y polvo de estrellas. Su templo no era un monumento de piedra, sino una simple sala donde las tablillas se apilaban como testigos del pensamiento divino. Nisaba observó a los hombres en silencio. En su mirada había compasión, pero también exigencia. Les mostró una pequeña tablilla húmeda de arcilla y, con un punzón, trazó una forma. Una línea vertical que representaba un tallo de trigo. «Esto», dijo, «es alimento». Luego dibujó una figura similar, pero con pequeñas marcas adicionales. «Esto es abundancia». Los hombres miraron asombrados. Por primera vez comprendieron que un símbolo podía contener una idea.
que un signo podía capturar algo del mundo real. Era como atrapar un pensamiento y fijarlo en la tierra. Así nacieron los primeros pictogramas sumerios. Al principio eran simples representaciones de objetos: una cabeza de buey para el ganado, una vasija para el vino, una estrella para los dioses. Pero poco a poco, bajo la guía de Nisaba y Enki, los símbolos comenzaron a evolucionar. Ya no eran solo imágenes, sino conceptos. El dibujo del sol, por ejemplo, pasó a significar también el día, la vida, el tiempo. La figura de un pie no solo era caminar, sino también viajar, ir, moverse. Los hombres aprendían que el mundo podía organizarse mediante signos, y que esos signos eran una extensión del pensamiento. Los Anunnaki observaron con satisfacción ese despertar intelectual. Las tablillas se multiplicaban, y con ellas la memoria colectiva. Lo que antes dependía del relato oral, la cosecha, los tributos, los nacimientos, las ofrendas, comenzó a conservarse en registros duraderos. Por primera vez, el tiempo dejó de borrar. Cada signo marcado en la arcilla era una promesa de permanencia. Nisaba decía a sus discípulos: la palabra escrita es la huella de los dioses en la mente del hombre. Con ella, lo efímero se vuelve eterno. Pero la escritura no era un regalo sin precio. Exigía disciplina, paciencia y sabiduría. Los escribas debían memorizar cientos de signos, aprender su forma, su sonido y su sentido. Cada tablilla era un acto sagrado, cada marca una invocación. Quienes dominaban el arte de escribir se convertían en intermediarios entre el mundo divino y el humano. Su poder no venía de la espada, sino del conocimiento. Los reyes acudían a ellos, los sacerdotes los consultaban, y los dioses, dicen las leyendas, los observaban con orgullo. El lenguaje simbólico cambió la relación del hombre con la realidad. Ya no era necesario ver para creer, ni recordar para transmitir. Bastaba un conjunto de signos para revivir una historia, una ley o una plegaria. El hombre comenzó a registrar las estrellas, a calcular los ríos, a medir el paso de los días. La escritura se convirtió en una extensión de su mente, en el puente invisible entre el pensamiento y la materia. Y con ese poder llegó algo nuevo: la historia. Antes de los signos de Nisaba, el tiempo humano era solo un río continuo. Pero ahora había memoria, y donde hay memoria hay pasado. Las primeras crónicas, escritas por los discípulos de los Anunnaki, no eran aún narraciones heroicas, sino inventarios de granos, de ganado, de ofrendas. Sin embargo, en esas listas simples se escondía algo profundo: el orden. Por primera vez, el hombre podía contar, clasificar, registrar, podía comprender el mundo no solo a través de los sentidos, sino también mediante la razón. Enki contemplaba todo aquello desde su templo en Eridu. Sabía que el hombre aún no entendía el alcance de lo que había aprendido. No imaginaba que esos signos, grabados con humildad sobre la arcilla húmeda, serían el principio de toda cultura futura. De las leyes, de la ciencia, de la poesía. La palabra escrita sería el espejo donde el hombre se vería a sí mismo, generación tras generación. Y así, bajo la mirada de Nisaba, los humanos dieron su primer paso hacia la inmortalidad del pensamiento. Lo que antes moría con la voz, ahora podía vivir en silencio. La palabra ya no era viento, era piedra, era símbolo, era memoria. Y en ese momento, el hombre comprendió que podía crear no solo con las manos, sino también con la mente. Con la palabra escrita, el mundo cambió para siempre. Lo que antes era un flujo desordenado de acciones y recuerdos dispersos comenzó a adquirir forma, medida y dirección. La escritura no solo era un don divino, sino una herramienta que transformó el modo en que los hombres se relacionaban entre sí y con los dioses. Allí donde antes reinaba la improvisación, surgió la organización.
Donde había olvido, nació la memoria. Donde había caos, floreció el orden. Y con el orden llegó también el poder. Las aldeas se convirtieron en centros agrícolas. Los ríos se dividieron en canales. Y las cosechas comenzaron a ser controladas mediante registros escritos. Los escribas, aquellos iniciados en los secretos de Nisaba, anotaban cada medida de grano, cada animal ofrecido, cada recipiente de aceite o vino. Las tablillas de arcilla se apilaban en los templos, formando los primeros archivos del mundo. En ellas se trazaban símbolos que representaban cifras, nombres y lugares. Lo que para un hombre común eran simples marcas, para el escriba eran la voz de los dioses convertida en orden tangible. La escritura permitió que los hombres administraran los frutos de la tierra. Los campos ya no dependían solo del esfuerzo físico, sino también del cálculo. Se medía el agua, se planificaban las siembras, se registraban los impuestos que cada familia debía entregar al templo. La abundancia dejó de ser un regalo del azar y pasó a ser un asunto de organización. Los Anunnaki observaban desde lo alto, complacidos. El hombre había aprendido a gobernar la materia a través de los signos, a dominar la naturaleza con la razón. Pero el conocimiento traía consigo una nueva jerarquía. Ya no todos los hombres eran iguales ante los ojos de los dioses. Aquellos que sabían escribir se convirtieron en los guardianes del orden. En los templos, los escribas copiaban y dictaban, llevaban la contabilidad del mundo. Sin ellos, nada podía existir oficialmente, ni una deuda, ni una ley, ni una ofrenda. Eran los mediadores entre los reyes y el pueblo, entre los dioses y la tierra. Lo que ellos escribían se volvía realidad. Lo no escrito simplemente no existía. En los registros más antiguos hallados en las ruinas de Uruk, se describen escenas de la vida cotidiana, listas de cebada, entregas de lana, asignaciones de trabajo. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad se escondía algo más profundo. Cada tablilla era un acto de poder. La escritura transformó la palabra hablada, efímera, cambiante, en un decreto inmutable. Y quien dominaba ese poder tenía dominio sobre el mundo. Los templos se convirtieron en los centros del saber y la autoridad. No eran solo lugares de culto, sino verdaderas administraciones donde la religión, la economía y la política se entrelazaban. Los sacerdotes escribas registraban las ofrendas a los dioses, pero también controlaban el flujo de recursos. Sabían cuánto grano se cosechaba, cuánto se consumía y cuánto debía reservarse para el año siguiente. Con esa información podían decidir quién prosperaba y quién padecía hambre. El conocimiento se convirtió en una forma de control y el control en una nueva forma de poder. Los Anunnaki habían querido enseñar al hombre la sabiduría para que pudiera gobernarse con justicia. Pero la escritura, como toda creación divina, tenía dos rostros. Por un lado, elevaba al hombre, lo hacía partícipe del orden celestial. Por otro, lo sometía a una estructura donde unos pocos dominaban el saber y con él el destino de los demás. Enki contemplaba este equilibrio con melancolía. Sabía que era inevitable. La luz del conocimiento siempre proyecta sombra. Con el tiempo, los escribas se convirtieron en una clase privilegiada. Su formación era larga, rigurosa, casi sagrada. Aprendían desde niños los cientos de signos cuneiformes, los valores numéricos, las medidas, los rituales. Vivían entre tablillas y cálculos, ajenos al sudor de los campesinos, pero indispensables para la supervivencia de todos. En las tablillas de arcilla reposaba la voz del imperio, el pulso de la ciudad, la voluntad de los dioses. Fue entonces cuando el comercio comenzó a florecer. La escritura permitió registrar intercambios entre regiones, contratos, rutas y alianzas.
Los mercaderes llevaban consigo tablillas selladas que acreditaban su palabra ante los templos. Las transacciones ya no dependían solo de la confianza o del juramento, sino de la prueba escrita. El símbolo reemplazó al testigo, y así, poco a poco, la escritura extendió sus raíces más allá de lo divino y lo agrícola, infiltrándose en todos los aspectos de la vida humana. Los reyes comprendieron rápidamente el valor de este nuevo instrumento. Con decretos grabados en piedra, podían hacer que sus órdenes trascendieran el tiempo y el espacio. Lo escrito no podía discutirse. Era la voz del poder. La ley dejó de ser tradición oral para convertirse en norma permanente. La justicia, antes basada en costumbres, ahora reposaba en inscripciones que nadie podía alterar. Y mientras las tablillas llenaban los templos, la humanidad empezaba a escribir su propio destino. Los Anunnaki observaban cómo su enseñanza se expandía más allá de su control. Lo que había comenzado como un regalo se transformaba en una herramienta capaz de crear o destruir. La palabra escrita, que un día nació como un puente entre dioses y hombres, se había convertido también en la frontera que los separaba. Así fue como la humanidad comprendió que la escritura no solo servía para recordar, sino para mandar. Que el conocimiento no solo liberaba, sino que podía someter. Que las palabras grabadas en arcilla o piedra tenían un poder casi divino, el poder de definir la realidad. Y desde entonces nada volvió a ser igual, porque quien domina la palabra, domina el mundo. Cuando el hombre aprendió a escribir, su mente se abrió a una nueva forma de comprensión. Ya no se limitaba a sobrevivir o a registrar lo que veía, comenzó a imaginar, a crear, a construir. La tierra se había llenado de signos, pero ahora esos signos debían tomar forma en piedra, en ladrillo, en estructuras que reflejaran el orden del cosmos. Fue entonces cuando los Anunnaki decidieron revelar otro de sus grandes secretos, el arte de construir. Hasta entonces, las aldeas humanas eran frágiles agrupaciones de chozas de barro y madera. Se levantaban y se desmoronaban con la lluvia como si el tiempo las borrara una y otra vez. Pero los dioses querían algo diferente. Querían que los hombres aprendieran a fijar su existencia en la materia, así como habían aprendido a fijar sus pensamientos en la escritura. Enki enseñó los principios de la mezcla del barro, del secado al sol, del uso de la piedra como base. Pero fue Enlil, el señor del viento y del cielo, quien dio el paso más audaz. Enseñarles a construir para los dioses. Enlil observaba la tierra desde lo alto de su morada celestial y veía cómo los hombres, agradecidos por los dones divinos, levantaban pequeños altares de barro. Sin embargo, aquellos montículos eran efímeros, indignos de la grandeza que él representaba. Decidió entonces instruir a los humanos en los misterios de la geometría, una ciencia que los Anunnaki habían aprendido observando las órbitas de las estrellas y los ciclos del firmamento. Para los dioses, construir era un acto sagrado, un reflejo del orden universal. Nada debía hacerse al azar. Cada ángulo, cada proporción, cada orientación tenía un propósito. Así nació la idea de que la arquitectura debía imitar al cielo. Los Anunnaki enseñaron a los hombres a observar el movimiento del sol y las estrellas, a trazar líneas invisibles entre el horizonte y el firmamento. Les mostraron que las sombras podían medir el tiempo, que las distancias podían calcularse repitiendo proporciones, que la armonía del universo podía reproducirse en la Tierra a través de la forma. De esas lecciones nació la geometría sagrada, el lenguaje de los dioses traducido en piedra. Enlil reunió a los más hábiles constructores y les reveló su visión: levantar un templo que uniera el cielo y la tierra.
no sería un simple santuario, sino una montaña artificial, una escalera cósmica que permitiera a los dioses descender y a los hombres elevar sus plegarias hacia el firmamento. Los Anunnaki lo llamaron Etemenanki, el fundamento del cielo y la tierra. Era el primer Sigurat. Su construcción marcó el inicio de una nueva era. Ya no se trataba de simples edificaciones, sino de actos simbólicos. Cada nivel del Sigurat representaba una esfera del cosmos, y su cima, el punto de unión entre lo divino y lo humano. Se decía que en la cúspide los dioses podían reposar y contemplar su creación. Los hombres, desde abajo, miraban aquella estructura con reverencia, conscientes de que estaban participando en algo que trascendía su existencia. El arte de construir se expandió rápidamente. Los templos comenzaron a organizar el espacio urbano. Alrededor de ellos se trazaban calles, canales y murallas. Y las ciudades ya no crecían al azar, sino siguiendo patrones dictados por los sacerdotes y escribas, quienes aplicaban las medidas reveladas por los dioses. Cada piedra tenía su lugar, cada muro su función, cada puerta un propósito espiritual. Nacía así la planificación urbana, el concepto de la ciudad sagrada, donde la vida humana se integraba en el orden cósmico. Las primeras ciudades, Eridu, Uruk, Lagash, Nippur, no eran solo conglomerados de casas, sino representaciones del universo. En el centro, el templo del dios protector. Alrededor, las viviendas, los talleres, los canales de irrigación y los almacenes. Todo giraba en torno al eje divino. La arquitectura se convirtió en una expresión material de la fe. Los hombres no construían solo para protegerse del clima, sino para participar en la creación. Al levantar un muro, al alinear un canal, al trazar una calle, estaban imitando el acto primordial de los Anunnaki, dar forma al caos. El conocimiento de la construcción fue también un conocimiento de equilibrio. Enki enseñó que toda estructura debía respetar las fuerzas de la naturaleza, el viento, el peso, el agua. Nada debía erigirse sin armonía, pues el desorden atraía la destrucción. Así nació la figura del maestro constructor, el hombre que conocía no solo la técnica, sino también la espiritualidad del diseño. Su trabajo era sagrado, y sus medidas dictadas por las estrellas. Los Anunnaki contemplaban con orgullo las ciudades que comenzaban a elevarse desde el polvo. Cada una era un espejo del cielo, una réplica imperfecta del orden divino. Enlil sonreía al ver los sigurats, reflejando la luz del amanecer, las escaleras ascendiendo hacia el infinito, los sacerdotes subiendo lentamente con ofrendas de incienso y vino. Desde lo alto, el mundo ya no parecía un desierto sin propósito, sino una creación viva, una sinfonía de piedra, barro y voluntad. Y sin embargo, en ese mismo instante, algo nuevo germinaba en el corazón del hombre. Al dominar la construcción, descubría que también podía crear por sí mismo, sin necesidad constante de los dioses. Cada ladrillo era una afirmación de poder, cada ciudad un paso más hacia la autonomía. Los Anunnaki lo sabían, pero no lo detuvieron, porque en el fondo ese era el destino del hombre, aprender del cielo para construir su propia tierra. Las ciudades se alzaban, los templos se multiplicaban, los sigurats tocaban el horizonte. La tierra, antaño salvaje y sin forma, se transformaba en el reflejo de los dioses. Había nacido la civilización, y con ella la ambición de alcanzar lo divino por medio de la creación. Las ciudades fueron el mayor legado de los Anunnaki, el espejo tangible de su sabiduría sobre la tierra. Allí, donde antes solo había asentamientos dispersos y chozas de barro, comenzaron a levantarse verdaderos corazones de piedra, pulsando al ritmo de una nueva conciencia colectiva. La humanidad había aprendido a escribir y a construir. Ahora debía aprender a convivir bajo el orden. Ese era el paso definitivo hacia la civilización.
y según las antiguas tablillas sumerias, los dioses trazaron un mapa secreto, conocido como el Plan Celestial, para guiar ese proceso. Cada ciudad debía reflejar una parte del cosmos, una función dentro del gran equilibrio universal. No todas serían iguales ni compartirían el mismo destino. Eridu, Uruk y Nippur, las tres joyas de la antigua Sumeria, fueron concebidas bajo propósitos distintos, como tres centros de poder espiritual, político y cósmico. Eridu fue la primera. Las tablillas la describen como la ciudad donde comenzó la sabiduría. Allí descendió Enki, el señor de las aguas y del conocimiento, para fundar su morada terrenal. Eridu era un santuario dedicado al pensamiento, un punto de encuentro entre el saber divino y la mente humana. Su templo principal, el E-Apsu, estaba construido sobre un lago subterráneo que simbolizaba las profundidades del universo, las aguas primordiales del caos del que surgió toda vida. Los sacerdotes de Enki eran sabios e ingenieros, guardianes de los secretos de la escritura, de la medicina, de la hidráulica y de los astros. Desde Eridu se difundían las enseñanzas que transformarían a las tribus en pueblos organizados. Uruk, en cambio, nació del impulso de la grandeza. Fue Enlil quien inspiró su fundación, aunque el héroe Gilgamesh, siglos más tarde, se convertiría en su símbolo eterno. Uruk era la ciudad del poder y de la creación humana. Allí, los dioses enseñaron el arte del gobierno, la administración y la organización del trabajo colectivo. Fue en Uruk donde la arquitectura alcanzó su esplendor, donde las murallas se alzaron como testimonio de la fuerza del hombre guiado por los dioses. Las tablillas cuentan que sus muros eran tan vastos que podían verse desde el horizonte, un recordatorio de que el conocimiento de los Anunnaki no debía perderse, sino protegerse dentro de la piedra. Nippur, por su parte, fue el corazón espiritual de Sumeria. Allí se encontraba el templo de Enlil, el Ekur, considerado el centro del mundo. Nippur era el punto donde el cielo y la tierra se tocaban, el eje del plan celestial. Los dioses lo eligieron como el lugar desde donde se medía el tiempo y el espacio, la referencia para las demás ciudades. Desde Nippur se trazaban las coordenadas simbólicas que determinaban la disposición de los templos, los canales y los caminos de toda Sumeria. Era la ciudad de los sacerdotes, de los cantos sagrados, del calendario y de las plegarias. En conjunto, estas tres ciudades formaban una trinidad sagrada: el conocimiento, el poder y el espíritu. Cada una era necesaria para sostener el equilibrio del mundo. Eridu enseñaba, Uruk gobernaba y Nippur consagraba. Los Anunnaki habían repartido sus dones con precisión matemática, de modo que la civilización humana reprodujera el orden del cosmos. A esto los antiguos llamaron el Plan Celestial, un modelo divino que debía reflejarse en la tierra tal como las constelaciones lo hacían en el cielo. El plan no solo definía las ciudades, sino también a sus habitantes. Los dioses enseñaron que el orden debía comenzar en el alma del hombre. Así nacieron las jerarquías sociales, no como instrumentos de opresión, sino como reflejo del orden universal. En la cima estaba el rey, elegido por los dioses como su representante en la tierra. Su función no era gobernar con tiranía, sino mantener la armonía entre lo humano y lo divino. Se decía que el poder del rey provenía directamente de Enlil, pero que su sabiduría debía ser guiada por Enki. Junto al rey estaban los sacerdotes, guardianes de los rituales y mediadores entre los dioses y el pueblo. Ellos velaban por el cumplimiento del plan celestial, interpretando los signos del cielo y los decretos escritos. Después venían los escribas, los hombres de la palabra y la memoria. Sin ellos, el conocimiento se perdería y la voluntad de los dioses no podría preservarse.
Los escribas eran el alma invisible de las ciudades. Registraban las leyes, las cosechas, los nacimientos, las guerras y los sueños de los reyes. Debajo estaban los obreros, los constructores, los artesanos, los campesinos. Su labor era considerada sagrada, pues con sus manos mantenían viva la creación divina. Cada ladrillo, cada surco, cada herramienta era una oración silenciosa, una participación en la obra eterna de los Anunnaki. Incluso los más humildes tenían su lugar en el orden cósmico. Las ciudades crecían como organismos vivos, pulsando al ritmo de los astros. Las murallas simbolizaban la protección de los dioses, los canales, la sangre del mundo, los templos, el corazón donde la vida encontraba su sentido. La sociedad funcionaba como una gran maquinaria espiritual, en la que cada parte tenía un propósito definido. Para los sumerios, reproducir el orden de los cielos en la tierra era la máxima expresión de devoción. Así, el hombre se convirtió en constructor no solo de casas, sino de mundos. Las ciudades eran su reflejo y su orgullo, pero también su responsabilidad, porque mantenerlas en equilibrio significaba mantener en equilibrio el universo mismo. Los Anunnaki habían entregado la estructura del cosmos y el hombre la transformó en piedra, palabra y destino. Enkidu, Uruk y Nippur no fueron solo puntos en un mapa antiguo, fueron las primeras manifestaciones de la idea de civilización. En ellas, el conocimiento divino tomó forma humana, y mientras los Sigurats se elevaban hacia las nubes, los dioses observaban en silencio, sabiendo que el hombre había aprendido la lección esencial. Construir no era solo levantar muros, sino reproducir la armonía del cielo en cada rincón de la tierra. Según las antiguas tablillas, hubo un tiempo en que los hombres y los dioses trabajaron juntos, no como amos y siervos, sino como aliados en una empresa sagrada, la construcción de un mundo ordenado. Los Anunnaki, al ver que la humanidad había aprendido a escribir, medir y planificar, decidieron entregarles un don aún más profundo, el arte de transformar la materia con intención divina. Esa alianza marcaría el nacimiento del concepto de trabajo sagrado, una idea que dio sentido a cada piedra colocada, a cada ladrillo secado al sol, a cada canal cavado en la tierra. En las leyendas sumerias se dice que Enki bajó de los cielos con herramientas forjadas en los talleres de los dioses. Con ellas, los hombres pudieron cortar la piedra, moldear el metal y diseñar estructuras que antes solo existían en los sueños. Las herramientas no eran simples objetos, estaban cargadas de poder simbólico. Cada una representaba un principio cósmico. El martillo encarnaba la fuerza de la creación, el cincel representaba la precisión del pensamiento, y la cuerda de medir era la línea invisible que unía el cielo con la tierra. Los materiales que los Anunnaki enseñaron a usar eran igualmente sagrados. Del barro nació el ladrillo, símbolo de la unión entre el agua y la tierra, los dos elementos que, según los dioses, formaban la base de la vida. La piedra, extraída de las montañas, representaba la permanencia y la voluntad. El cobre y el oro, purificados por el fuego, eran considerados los huesos del mundo divino. Cada ciudad debía ser construida combinando estos elementos en proporciones exactas para mantener el equilibrio entre el plano humano y el celestial. El trabajo, que antes era visto como castigo o mera supervivencia, adquirió un nuevo significado. Los dioses enseñaron que trabajar era participar en la creación continua del universo. Levantar un muro o cavar un canal no era solo una tarea material, sino un acto de comunión con las fuerzas cósmicas. Las canciones de los obreros eran plegarias, sus herramientas eran extensiones de los poderes divinos, y sus manos eran guiadas por los principios que Enki había revelado. En este contexto surgió una figura central, el rey.
el representante de los dioses sobre la tierra. En las tablillas se le describe como el pastor elegido, un mediador entre los mundos. Su función era doble. Debía proteger a su pueblo y mantener la armonía con los dioses. No gobernaba por derecho de sangre, sino por designio celestial. Los Anunnaki elegían a los reyes no por su fuerza, sino por su capacidad de comprender el lenguaje de los signos, de leer los sueños y los presagios. El verdadero monarca era aquel que podía escuchar las voces del cielo y traducirlas en leyes humanas. El palacio y el templo eran las dos columnas de ese poder. El primero representaba la autoridad terrenal, el segundo, la conexión divina. Pero en Sumeria no existía una división entre ambos. El rey era, al mismo tiempo, político y sacerdote, constructor y guardián del orden cósmico. Su deber era garantizar que las ciudades siguieran el modelo establecido por los Anunnaki, que las medidas de los templos correspondieran a las proporciones celestiales y que los rituales se cumplieran con exactitud. Un error en el cálculo de una muralla o una ofrenda mal preparada podían alterar el equilibrio del universo. Las ciudades, vistas desde lo alto, eran reflejos del cielo. Los canales imitaban el curso de las constelaciones, los templos se orientaban hacia los astros, y las plazas servían como puntos de encuentro entre las fuerzas visibles e invisibles. Para los antiguos, cada estructura tenía un propósito espiritual. Un zigurat no era solo un templo, sino una escalera simbólica que unía a los hombres con sus creadores. El acto de construir era, por tanto, un rito que mantenía vivo el vínculo entre ambos mundos. Los dioses recompensaban a quienes trabajaban con devoción. En las tablillas se dice que los hombres que respetaban las medidas sagradas y ofrecían su labor con humildad eran bendecidos con prosperidad. Las cosechas crecían, los ríos fluían con abundancia y las lluvias llegaban en el momento justo. Por el contrario, cuando el orgullo o la negligencia rompían la armonía del trabajo, los dioses enviaban señales de advertencia, sequías, tormentas o desbordamientos. Así, el equilibrio cósmico se mantenía mediante el esfuerzo humano y la vigilancia divina. En cada ciudad existía una ceremonia conocida como la ofrenda de los constructores. Durante ella, los trabajadores llevaban sus herramientas al templo, las limpiaban con agua pura y las dejaban bajo la luz del sol durante un día entero. Luego, los sacerdotes las rociaban con aceites y pronunciaban palabras antiguas para devolverles su poder. Era una forma de recordar que esas herramientas no pertenecían a los hombres, sino a los dioses que las habían entregado. Con el tiempo, esta alianza entre humanos y Anunnaki se convirtió en la base de la civilización sumeria. Cada edificio, cada canal, cada tablilla escrita era una muestra de esa colaboración divina. Las ciudades prosperaban porque estaban alineadas con el orden universal. No existía separación entre lo espiritual y lo material. Todo era parte de un mismo tejido cósmico. El trabajo era la manera en que el hombre participaba en la creación, y el rey era el guardián de ese pacto. Si cumplía su deber, los dioses permanecían en sus templos y la prosperidad reinaba. Pero si se alejaba del camino, los templos se vaciaban y el caos volvía a extenderse sobre la tierra. Por eso, las crónicas sumerias repetían una lección fundamental. La ciudad no se sostiene solo por muros, sino por la armonía entre los mundos. Así, bajo la mirada silenciosa de los Anunnaki, el hombre comprendió que construir era algo más que levantar piedra sobre piedra. Era reproducir el orden del universo en la tierra, y mientras las manos humanas moldeaban la arcilla y el metal, los dioses observaban satisfechos, sabiendo que su enseñanza más profunda había sido comprendida. El trabajo, cuando nace del alma, es el lenguaje con el que los mortales dialogan con lo eterno. Con el paso de los siglos,
el eco de Sumeria comenzó a expandirse más allá de sus fronteras. Lo que había nacido en los templos de Eridu, Uruk y Nippur no se detuvo allí. El conocimiento, como un río que busca el mar, empezó a fluir hacia otras tierras. Los Anunnaki, satisfechos con el avance de sus discípulos humanos, permitieron que sus secretos se dispersaran, que otras civilizaciones heredaran fragmentos de aquella sabiduría antigua. Así comenzó la gran expansión del conocimiento, el tránsito del mito hacia la historia, el momento en que los dioses cedieron al hombre el poder de perpetuar su obra. Los pueblos vecinos observaron con asombro las ciudades sumerias. Sus templos se alzaban hacia el cielo, sus canales dominaban el curso de los ríos y su escritura capturaba el pensamiento. Comerciantes, viajeros y emisarios llevaron con ellos tablillas, ideas y símbolos. Así, la ciencia de los Anunnaki se filtró hacia el norte, donde daría origen a Babilonia y Asiria, y hacia el oeste, donde Egipto transformaría aquellas enseñanzas en su propio lenguaje de piedra. Babilonia fue, en muchos sentidos, la heredera espiritual de Sumeria. En sus orígenes, no fue más que una pequeña ciudad de adobe junto al Éufrates, pero con el tiempo se convirtió en la joya del antiguo mundo. Los sabios babilonios adoptaron la escritura cuneiforme y la perfeccionaron. Sus tablillas ya no solo registraban ofrendas o leyes, sino tratados de astronomía, cálculos matemáticos, himnos religiosos y códigos de justicia. La más célebre de esas obras, el Código de Hammurabi, fue presentada como un legado divino, dictado por el dios Shamash, señor del sol y la justicia. Pero en su esencia, aquel sistema legal seguía las raíces de los decretos sumerios, mantener el orden cósmico en el mundo de los hombres. Asiria, más al norte, tomó la herencia de los Anunnaki y la convirtió en instrumento de poder. Sus templos y palacios eran fortalezas, donde la arquitectura servía al propósito de la dominación. Sin embargo, en medio de su ferocidad militar, los asirios conservaron el culto al conocimiento. En Nínive, el rey Asurbanipal creó la primera gran biblioteca de la historia, reuniendo miles de tablillas cuneiformes. En ellas se preservaron los relatos más antiguos de Sumeria, los himnos a Enlil, las epopeyas de Gilgamesh, los mitos de la creación. Gracias a esa biblioteca, los secretos de los Anunnaki sobrevivieron al paso de los milenios. Mientras tanto, en Egipto, las influencias sumerias adoptaron una forma diferente. Los antiguos egipcios desarrollaron su propio sistema de escritura, los jeroglíficos, pero compartían con Sumeria una visión similar. Las palabras tenían poder, podían dar vida o mantener el orden del cosmos. También creían que la arquitectura debía reflejar las leyes del cielo. Las pirámides, con sus proporciones sagradas y su orientación astronómica, eran herederas indirectas del pensamiento Anunnaki. Donde los sumerios habían levantado zigurats, los egipcios construyeron monumentos de piedra que también buscaban tocar lo divino. En ambos casos, la raíz era la misma, la unión entre conocimiento, fe y poder. La geometría, la astronomía y la escritura no eran simples herramientas prácticas, sino caminos hacia la eternidad. Los hombres que sabían escribir o construir no eran considerados artesanos comunes, sino guardianes del legado de los dioses. El lenguaje cuneiforme, que había comenzado como una serie de pictogramas toscos en arcilla húmeda, alcanzó en esta etapa su madurez. Los signos se volvieron más abstractos, más precisos, más versátiles. Los escribas ya no dependían de imágenes simples. Podían expresar conceptos, emociones y leyes con símbolos que evocaban tanto lo humano como lo divino. Era el momento en que la escritura dejaba de ser solo una herramienta administrativa y se transformaba en el espejo del pensamiento. Gracias a ella,
la humanidad empezó a construir memoria, historia y conciencia de sí misma. Fue en ese tránsito que el mito comenzó a fundirse con la historia. Las tablillas que antes narraban los actos de los dioses se convirtieron en registros de reyes, conquistas, impuestos y tratados. La palabra escrita pasó de ser el lenguaje de los templos al lenguaje de los palacios. El conocimiento divino había sido humanizado, domesticado, adaptado a las necesidades del poder. Sin embargo, en cada símbolo cuneiforme seguía latiendo el recuerdo de su origen celestial. Los sabios de Babilonia afirmaban que el conocimiento provenía de los Me, las leyes cósmicas que Enki había entregado a los hombres. Cada civilización que heredó la sabiduría sumeria reinterpretó esos Me a su manera, como mandamientos, como principios morales o como leyes naturales. En todas ellas persistía la idea de que el orden del universo debía reflejarse en la conducta humana. Con la expansión de la escritura vino también la expansión del tiempo. Antes, las generaciones dependían de la memoria oral, frágil y efímera. Ahora, el hombre podía hablar con el futuro, dejar huellas que resistieran el polvo y la muerte. Las tablillas se convirtieron en testigos silenciosos de la evolución del espíritu humano. Gracias a la escritura, los dioses ya no necesitaban descender del cielo para comunicarse. Sus palabras estaban grabadas en la arcilla. Y aunque los nombres de los Anunnaki comenzaron a desvanecerse con los siglos, su influencia seguía presente en cada piedra labrada, en cada símbolo trazado, en cada intento del hombre por comprender el orden del cosmos. Babilonia, Asiria y Egipto no solo heredaron sus conocimientos técnicos, sino su visión del mundo, que el universo es un templo y el hombre su constructor. Así, la expansión del saber marcó el paso de la humanidad del mito a la historia. Lo que comenzó como una alianza entre dioses y hombres se transformó en civilización. Los Anunnaki habían cumplido su propósito, sembrar en la tierra la semilla del pensamiento. Y aunque su presencia se desvaneció entre los velos del tiempo, su legado sobrevivió en el lenguaje, en las ciudades y en la memoria eterna de quienes, mirando al cielo, siguen buscando el origen de la sabiduría. Con el paso de las generaciones, la armonía entre los dioses y los hombres comenzó a fracturarse. Lo que había empezado como una alianza sagrada basada en la enseñanza, el respeto y la creación conjunta, fue corrompido poco a poco por un nuevo impulso nacido en el corazón humano, la ambición. El conocimiento que los Anunnaki habían entregado para mantener el equilibrio del cosmos se transformó en un arma, un medio de poder. Los hombres, fascinados por su propia capacidad de construir, escribir y dominar la naturaleza, comenzaron a olvidar que aquel saber no les pertenecía. Creyeron que podían igualarse a los dioses. Las tablillas más antiguas ya advertían sobre este peligro. En ellas se mencionan los tiempos en que los reyes, embriagados por su grandeza, comenzaron a proclamarse hijos directos de los Anunnaki. La frontera entre lo divino y lo humano se desdibujó. El rey, que antes era un mediador entre los mundos, empezó a verse como un dios en la tierra. Sus palacios se alzaron más altos que los templos. Sus nombres se grabaron junto a los de Enki y Enlil, y sus estatuas ocuparon los altares donde antes solo se rendía culto a los celestiales. Uruk, la ciudad que había sido símbolo de armonía, se convirtió en el escenario del primer gran conflicto entre la sabiduría divina y la ambición humana. Gilgamesh, su rey, buscó la inmortalidad, desafiando el orden impuesto por los dioses. Su historia, grabada en tablillas, no fue solo una epopeya heroica, sino una advertencia. El conocimiento sin humildad conduce a la perdición.
Los dioses observaron cómo la humanidad, en lugar de usar la escritura para registrar la sabiduría, la empleaba para justificar conquistas, guerras y dominios. La palabra sagrada que alguna vez unió se transformó en instrumento de poder. En Babilonia, el orgullo alcanzó su punto máximo con la construcción de la torre que intentó tocar el cielo. Las crónicas la describen como una réplica imperfecta de los zigurats, un intento humano de alcanzar lo divino por sus propios medios. Los hombres querían llegar a los cielos no para honrar a los Anunnaki, sino para sustituirlos. El resultado fue la confusión. Las lenguas se fragmentaron, los pueblos se dividieron, y la comunicación, el don más precioso de Enki, se convirtió en el castigo más severo. Cada grupo comenzó a hablar una lengua distinta, y así el mundo se llenó de caos. Las tablillas hablan también de castigos naturales, inundaciones, sequías, incendios y temblores. Para los antiguos no eran simples desastres, sino señales de la ira divina. Los dioses retiraban su favor, y las aguas del Apsu, las fuentes subterráneas del conocimiento, se cerraban. La sabiduría que antes fluía libremente comenzó a desvanecerse. Los sacerdotes ya no comprendían los signos del cielo, los reyes ya no escuchaban las advertencias, y las ciudades, antes símbolo del equilibrio, se convirtieron en monumentos a la soberbia. El vínculo entre el cielo y la tierra se debilitó. Los Anunnaki, según los relatos, se reunieron para decidir el destino de la humanidad. Enlil, el señor del aire, argumentó que los hombres habían traicionado su propósito, que habían usado la enseñanza divina para alimentar su codicia. Enki, más compasivo, defendió a sus criaturas, recordando que el deseo de superarse era parte de su naturaleza, pero incluso él reconoció que el equilibrio se había roto. El hombre, dicen las tablillas, ha aprendido a crear, pero ha olvidado a quien debe agradecer su don. El resultado fue el retiro de los dioses. Uno a uno, los Anunnaki abandonaron sus templos. Los zigurats quedaron vacíos, las ofrendas sin respuesta. Los hombres seguían orando, pero solo escuchaban el eco de sus propias voces. Fue el comienzo de una nueva era, la era del silencio divino. Los templos continuaron activos, pero ya no como lugares de comunión, sino como símbolos de poder político. Los sacerdotes se convirtieron en administradores, los rituales en rutina. Lo sagrado se transformó en formalidad. Sin la guía celestial, los reinos comenzaron a enfrentarse. Babilonia contra Asiria, Sumeria contra Elam, hombres contra hombres. Las mismas herramientas que los dioses habían entregado para construir ciudades fueron usadas ahora para destruirlas. La arquitectura se volvió instrumento de dominación, la escritura un medio de propaganda. Las tablillas dejaron de narrar himnos y pasaron a registrar tributos, botines y esclavos. En ese contexto, el concepto del trabajo sagrado perdió su sentido original. Ya no se construía para honrar al cosmos, sino para glorificar al rey. Las murallas se levantaban no para proteger el orden, sino para mostrar poder. Los templos se convertían en monumentos personales, y el oro, símbolo de pureza divina, pasó a ser signo de ambición. La sabiduría se fragmentó. Lo que antes era conocimiento compartido se volvió secreto de unos pocos. El equilibrio universal que los Anunnaki habían enseñado a reflejar en las ciudades desapareció del corazón humano. La tierra se llenó de ruido, de guerras, de falsos profetas. Los sabios de Nippur escribieron en una de las últimas tablillas del período sumerio: los dioses ya no caminan entre nosotros. Su voz está en el viento, pero no la comprendemos. Era el lamento de una civilización que había perdido su conexión con lo divino, que había olvidado que el conocimiento sin propósito espiritual es solo una sombra vacía. Y así terminó la era dorada de cooperación. Los hombres
que alguna vez fueron aprendices humildes, se convirtieron en señores de su propio destino, pero también en prisioneros de su orgullo. Los Anunnaki, desde las alturas, observaron en silencio. Su tarea estaba cumplida. Habían dado al hombre las herramientas para crear, pero también la libertad de destruir. Y esa libertad, tan sagrada como peligrosa, sería la herencia que definiría para siempre el curso de la humanidad. Aunque los Anunnaki se retiraron del mundo visible, su presencia nunca desapareció por completo. Su huella quedó grabada en la memoria de la humanidad, no solo en templos o tablillas, sino en la propia forma de pensar del ser humano. Allí donde el hombre levanta una ciudad, escribe una palabra o busca comprender el universo, late el eco de aquella alianza antigua. Los dioses habían desaparecido de los sigurats, pero su sabiduría se transformó en algo más duradero, en la idea misma de progreso, en el impulso eterno de avanzar, construir y recordar. Los sumerios fueron los primeros en comprender que el conocimiento podía transmitirse, mejorarse y expandirse. Esa noción, tan básica hoy, fue revolucionaria en su tiempo. Antes de los Anunnaki, cada generación debía redescubrir el mundo por sí misma. Después de ellos, el conocimiento se convirtió en herencia. Las tablillas cuneiformes, los registros de leyes, las fórmulas astronómicas, los himnos y las epopeyas crearon la primera memoria colectiva de la humanidad. Por primera vez, el hombre podía dialogar con el pasado y prepararse para el futuro. En esa continuidad se encuentra la raíz de lo que hoy llamamos civilización. Las enseñanzas de los Anunnaki no se limitaron a técnicas de construcción o escritura. Introdujeron una forma de pensamiento basada en el orden, la observación y la correspondencia entre el cielo y la tierra. El ser humano aprendió que el universo no era un caos, sino un sistema con leyes que podían ser comprendidas. A partir de esa visión nacieron las matemáticas, la astronomía, la ingeniería y la filosofía. Cada una, en esencia, era un intento de descifrar el lenguaje con el que los dioses habían diseñado el mundo. El acto de escribir, por ejemplo, fue considerado durante milenios una imitación del poder creador. Los escribas sumerios creían que cada trazo sobre la arcilla era un reflejo del momento primordial en que los Anunnaki modelaron al hombre del barro. Escribir no era simplemente comunicar, sino dar forma al pensamiento, crear vida con símbolos. La escritura era una prolongación del verbo divino. Con cada palabra, el hombre participaba en el mismo proceso que dio origen al cosmos: transformar lo invisible en visible, lo abstracto en materia. De modo similar, la construcción mantuvo su carácter sagrado mucho después de que los dioses abandonaran la tierra. Levantar una ciudad era una réplica de la creación original. Cada ladrillo representaba una estrella, cada muro una constelación, cada puerta un paso entre mundos. Los arquitectos heredaron el papel de los antiguos sacerdotes. Eran intérpretes del orden celestial en el plano terrenal. Por eso, incluso en épocas posteriores, los constructores de templos y pirámides trabajaban siguiendo alineaciones astronómicas, repitiendo inconscientemente el principio que los Anunnaki habían enseñado. Construir es armonizar el cielo con la tierra. El legado de esos dioses también se refleja en la evolución del pensamiento humano. Con el tiempo, el hombre dejó de ver a los Anunnaki como seres físicos y comenzó a entenderlos como símbolos, representaciones de las fuerzas que impulsan la creación, la sabiduría y el deseo de trascendencia. En las distintas culturas, sus nombres cambiaron, pero su esencia permaneció. En Egipto fueron los Neteru,
En Grecia, los titanes; en Mesopotamia tardía, los Apkallu, los sabios semidivinos que enseñaron las artes y las ciencias. Todos eran ecos de los primeros instructores, manifestaciones del mismo mito fundacional. Los dioses que bajaron del cielo para enseñar al hombre a ser más que carne y hueso. A medida que la historia avanzaba, las ideas sembradas por los Anunnaki se transformaron en los pilares de la civilización. La noción de progreso, de mejora constante, proviene de la antigua creencia sumeria de que el hombre debía continuar la obra divina. En las tablillas se decía: el conocimiento que no avanza se pudre como el agua estancada. Ese principio, transmitido generación tras generación, sobrevivió en las escuelas de Babilonia, en los templos de Egipto, en las bibliotecas de Grecia y Roma, y más tarde en los monasterios y universidades del mundo moderno. El impulso de observar los astros, de levantar monumentos, de registrar los acontecimientos, todo proviene de aquella chispa inicial. Los Anunnaki enseñaron que el cosmos es un texto y que leerlo es un acto de comunión. Por eso, cada civilización posterior intentó interpretar el cielo a su manera, trazando mapas estelares, inventando calendarios, estudiando el tiempo. Incluso la ciencia contemporánea, con sus telescopios, ecuaciones y teorías, sigue en cierto modo el mismo camino. La búsqueda de las leyes que rigen el universo, el intento de comprender el plan divino que alguna vez fue revelado en símbolos de arcilla. El hombre moderno ya no invoca a Enki o a Enlil, pero sigue escribiendo, sigue construyendo, sigue buscando sentido en el caos. En ese gesto, consciente o no, persiste el vínculo con sus antiguos maestros. Los rascacielos que hoy tocan las nubes son descendientes de los sigurats, los libros digitales herederos de las tablillas cuneiformes. Cada palabra escrita, cada edificio levantado, es una continuación de aquella conversación interrumpida entre dioses y hombres. En las antiguas tradiciones se decía que los Anunnaki no solo entregaron herramientas, sino también una promesa. Mientras el hombre recuerde el acto de crear, ellos no desaparecerán del todo. Vivirán en la memoria, en la mente, en la imaginación. Su huella no está solo en los mitos, sino en la esencia misma del ser humano, que no puede dejar de imaginar, de construir y de preguntar. Así, el legado de los Anunnaki no es solo una historia del pasado, sino un espejo del presente. Cada innovación, cada palabra, cada obra monumental es una forma de continuar lo que ellos iniciaron. Porque si alguna vez los dioses bajaron del cielo para enseñar al hombre a escribir y construir, ahora es el hombre quien, mirando hacia las estrellas, intenta responderles repitiendo el mismo acto creador que un día le fue enseñado. Dar forma al misterio, hacer visible lo invisible, transformar el pensamiento en eternidad. La historia de los Anunnaki, más allá de los relatos de templos, tablillas y zigurats, es en esencia una historia sobre el despertar de la conciencia humana. Es el mito de cómo el hombre, guiado por la enseñanza divina, aprendió a mirar más allá de lo inmediato, a comprender que el mundo no se reduce a la supervivencia, sino que puede ser modelado, medido y elevado hacia lo eterno. Cada palabra escrita, cada canal excavado, cada muro levantado simboliza un momento en que el ser humano comenzó a tomar responsabilidad sobre su destino, a asumir que la creación no es solo privilegio de los dioses, sino un deber compartido. Los Anunnaki enseñaron que escribir no era solo registrar, sino perpetuar, que construir no era solo erigir muros, sino crear puentes entre lo humano y lo divino. Esa lección sigue resonando hoy. La palabra, la acción y la obra material son vehículos de sentido.
Cada civilización que aprendió de Sumeria, cada templo o biblioteca que se erigió posteriormente, cada registro que preservó la memoria de su tiempo, refleja el mismo principio: que el conocimiento y la habilidad técnica no son neutros, sino actos con consecuencias que trascienden generaciones. El mito también nos recuerda los límites del poder y la necesidad de humildad. La historia de los reyes que se creyeron dioses, de los hombres que abusaron del conocimiento para su propio beneficio, es una advertencia eterna. La escritura y la arquitectura, por más sublimes que sean, no solo otorgan autoridad, sino también responsabilidad. Lo que se aprende, lo que se crea, no nos pertenece completamente. Somos custodios de un legado que supera nuestra propia existencia. Los Anunnaki enseñaron cómo dar forma al mundo, pero también dejaron claro que el mal uso del don puede fracturar la armonía entre los cielos y la tierra. Mirando hacia atrás, se comprende que el verdadero milagro no fue solo la enseñanza técnica, sino la capacidad del hombre de asumir su papel como continuador de la obra divina. La civilización surgió de esa colaboración. La memoria se volvió tangible, el orden posible, la creación un acto consciente. La escritura permitió dialogar con el tiempo, la arquitectura permitió dialogar con el espacio. Ambas son formas de participación en un proceso mayor, un recordatorio de que la existencia humana tiene propósito cuando reconoce su conexión con algo más grande que sí misma. En este sentido, el mito de los Anunnaki se convierte en una meditación sobre la herencia y la continuidad. Cada generación recibe un don, la posibilidad de crear, de registrar, de construir, de aprender de la experiencia de quienes vinieron antes. Pero con ese don viene una obligación: mantener la memoria, honrar los principios que hicieron posible el progreso y comprender que el conocimiento no es una herramienta neutra, sino un instrumento que puede elevar o destruir. La historia sumeria nos enseña que somos sucesores de los dioses en la tarea de edificar y recordar. Cuando miramos los zigurats o leemos los textos cuneiformes, no vemos simplemente arquitectura o escritura. Vemos la aspiración humana de trascender, de conectar lo terrestre con lo celestial, de perpetuar la memoria y de asumir la responsabilidad de los dones recibidos. El hombre es, en este relato, el guardián de la herencia divina y el testigo de la historia de su propia conciencia. Pero también hay una invitación: no limitarse a imitar, sino comprender, no solo repetir, sino evolucionar. La enseñanza de los Anunnaki no concluye con las tablillas o los templos. Continúa en cada mente capaz de imaginar, de construir con intención y de registrar con cuidado. Cada acto consciente de creación es un eco de aquel primer contacto entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que somos partícipes de un proceso que nos trasciende. Al final, la historia de los Anunnaki es una meditación sobre la responsabilidad y la grandeza del ser humano. Nos recuerda que la civilización no es solo un conjunto de técnicas, sino una obra viva de memoria, conciencia y ética. Cada palabra que escribimos, cada estructura que levantamos, es una decisión sobre cómo queremos reflejar el orden del mundo, cómo queremos dialogar con las generaciones futuras y cómo asumimos el legado que nos fue confiado desde el cielo. Ser sucesor de los dioses no significa tener poder absoluto, significa entender que crear y recordar son actos sagrados. Significa saber que la escritura, la construcción y el conocimiento son instrumentos que conectan la materia con el espíritu, la tierra con el cielo, el pasado con el futuro. La verdadera enseñanza de los Anunnaki
no es sólo cómo construir o registrar, sino cómo asumir que cada acto humano tiene la capacidad de perpetuar la memoria, conservar la armonía y acercarnos a la comprensión del misterio que nos dio origen. Y así, mientras la humanidad continúa edificando ciudades, trazando palabras y descubriendo el mundo, el eco de los Anunnaki sigue vivo. En cada trazo de arcilla, en cada ladrillo colocado, en cada pensamiento que busca orden en el caos, la herencia divina se mantiene presente. Porque el hombre finalmente se convierte en el guardián consciente del conocimiento, en el sucesor de los dioses, en la tarea de edificar y recordar, en el puente entre lo humano y lo eterno, en el escriba y constructor de su propio destino.